para 3 grupos diferentes de grupos de atención prioritaria en el estado de Tabasco, que estos son personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Tabasco, personas con discapacidad y personas de la población LGBTTIQ y más en el estado de Tabasco. La intención de estas consultas, o lo primero que nos pregunta la ciudadanía es, ¿qué es una consulta? Bueno, una consulta es un mecanismo de participación mediante el cual las autoridades escuchan las opiniones y necesidades y propuestas de un grupo de personas antes de tomar una decisión. Estas consultas están reforzadas por el derecho internacional en diversos tratados, por ejemplo, hablando de personas indígenas, están reforzadas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, así como las demás consultas están también reforzadas en el derecho internacional, pero también en diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante consultar a las personas cada vez que se toma una decisión que tiene que ver con alguno de sus derechos humanos, en este caso, sus derechos político-electorales. Las consultas que realizaremos, traemos aquí las invitaciones y las convocatorias por calendario. La primera que se realizará será de manera virtual a las personas de la población LGBTTIQ y más en el estado de Tabasco, el día 2 de junio, de manera virtual. Para esta hay una publicación en nuestras redes sociales, la cual contiene, entre otras cosas, un código QR al cual se pueden dirigir para llenar un formulario de preregistro, y una vez que se preregistran, se les enviará la liga para entrar el día a la sesión de Zoom, y se les enviará también el formulario que habrán de responder. La siguiente de esta consulta será el día 6 de junio en el Centro Cultural Villahermosa. Esa es presencial, es de 10 a 13 horas, en la cual estaremos presentando el material sobre la consulta, qué es la consulta, por qué consultar, para que la ciudadanía que está interesada en participar pueda conocerlo y pueda contestar el cuestionario de la consulta. Y finalmente, el día 20 de junio, que es el día de la Marcha del Orgullo en Tabasco, pondremos un módulo en donde inicia la marcha, y ahí estaremos consultando a las personas que acudan a esta marcha. Agradezco a Armando Cornelio, que es el coordinador de la marcha, quien nos ha apoyado para poder hacer esta suma de esfuerzos. Ahora bien, para la consulta a personas con discapacidad en el estado de Tabasco, esta es la convocatoria, y en esta convocatoria se les invita a las personas con discapacidad de Tabasco a asistir a las unidades básicas de rehabilitación, mejor conocidas en los municipios como las VR, a que nos acompañen a participar en estas consultas de manera presencial. Hemos contado con el apoyo de DIF a través de las direcciones de rehabilitación y la subdirección de discapacidad para poder sumar esfuerzos y de esta manera poder conseguir realizar las consultas en espacios que no generan una erogación para el instituto, y que además es ahí donde están las personas con discapacidad, donde más se pueden concentrar, en lugar de buscar un espacio y llamarlos a que asistan,
Lo que estamos buscando en esta ocasión es ir a donde sabemos que ya están concentradas. Nos decían, por ejemplo, que en el Centro de Rehabilitación del Estado, el que está aquí en Villahermosa, en el CRE, se atienden aproximadamente 400 personas al día. Entonces, pues lo que buscamos es acudir a donde están las personas para que no se les genere a ellas, a ellos, un gasto extra, una movilización extra para poder acudir a las consultas y pues dar su opinión. Las fechas de las consultas son el 8 de junio en Nacajuca, todas son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 8 de junio en Nacajuca, en la VR, 9 de junio en la VR de Comalcalco, 10 de junio en el Centro de Personas con Discapacidad Auditiva, 10 de junio también en el Centro de Personas con Discapacidad Visual, el 15 de junio en la VR de Cárdenas, el 16 de junio en la VR de Teapa, el 17 de junio en la VR de Emiliano Zapata, el 18 de junio en la VR de Centla y el 19 de junio en el CRE, aquí en Casablanca. Y bueno, y finalmente tenemos la convocatoria para la consulta a personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Tabasco y afromexicanas del Estado de Tabasco. Esta se encuentra en este momento, no les puedo dar fechas y lugares como con las otras, debido a que en esta, debido a las mismas características en la cual es necesario traducir las convocatorias a las lenguas que se hablan en el Estado de Tabasco. Estas se encuentran en este momento en traducción a las lenguas ayapaneco, chol, nahua, tzetzal, tzotzil, yocotán y zoque. Agradecemos que la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco nos está apoyando de manera gratuita, por convenio de colaboración, nos está apoyando de manera gratuita con la traducción al yocotán y chol, y los compañeros de INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos apoyarán con la interlocución con traductoras y traductores del resto de las lenguas que se hablan en nuestra entidad. Sin embargo, ya tenemos definido que los foros serán para las 231 comunidades que se encuentran en el Estado de Tabasco, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, que es el documento rector a partir del cual tomamos datos para hacer esta consulta. De las 231 comunidades indígenas, haremos el primer foro en Centla, el segundo foro también en Centla, Tabasco, el tercer foro en el municipio de Centro será en Tamulté, el cuarto foro en Macuspana, ahí llegará gente de Macuspana y de Jonuta. El quinto foro también atenderá a personas de Macuspana y de Jonuta. El sexto foro aplica para Nacajuca, Jalapa y Comalcalco. El séptimo foro para Tacotalpa y el octavo foro para Tenosique y Balancán. Quiero resaltar que de la misma forma, por convenio de colaboración con la Universidad Intercultural en el Estado, los que son en Centla, en Centro, que serán en Tamulté, y en Tacotalpa, serán en las instalaciones de la Universidad Intercultural, y estamos buscando convenio con otros espacios para realizar las consultas en espacios públicos donde no tengamos que realizar alguna erogación, como rentar un salón o otro tipo de inmueble, para llevar a efecto las consultas. Una vez que tengamos las traducciones, procederemos a satisfacer la etapa de información que
se refiere a llevar las convocatorias a las autoridades de estas 231 comunidades para que conozcan la batería de preguntas de la consulta y un mes después se puedan realizar los foros de consulta. Siendo así, pues esto es lo que les quería compartir sobre las consultas. Si mi compañera o mi compañero desean agregar algo, pues… en esta ocasión, pues como ya lo dijo la consejera, contamos para el apoyo a la consulta a pueblos y comunidades indígenas, el apoyo que hemos tenido siempre del Instituto de Pueblos Indígenas, del INPI, de Derechos Humanos y de otras instituciones que participan con nosotros, especialmente también la Universidad Intercultural. Quiero decir que este es un dato importante, en nuestro estado son 10 los municipios que cuentan con población indígena aproximada, estimada en 200,000 personas. Esta cifra de la población, este peso poblacional ha sido confirmado no nada más por el INEGI, sino también por algunos estudios realizados por el INPI, que es una institución especializada en el tema. Son 231 comunidades que hablan diversas lenguas. Y en el caso de las personas con discapacidad, en nuestro estado el 6% son personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esto representa más de 144,000 personas, casi 145,000 personas que viven alguna condición de discapacidad en nuestro estado. De ahí la importancia de que se puedan realizar estas consultas para que estas personas nos hablen directamente sobre sus necesidades, nos den sus opiniones en materia de representación política y también sus propuestas, lo mismo que el grupo LGBTIQ y más. En Tabasco se estima que de esta población son 6% aproximadamente, a nivel nacional el 5%, de acuerdo a estudios que ha realizado el INE, aunque no son cifras aportadas por el INEGI por la dificultad que representa un censo a esta población. Pero los datos relativos a las personas y comunidades de pueblos indígenas y las personas con discapacidad han sido proporcionadas por el INEGI. Entonces, a mí me parece que es importante que se manejen estos datos para que la población de Tabasco también esté enterada de ello y del peso poblacional que representan y sobre todo de la necesidad de trabajar desde las instituciones que promovemos la participación, la inclusión y la democracia en estas 3 consultas a estos 3 grupos de atención prioritaria para que de primera mano nos hagan saber sus opiniones y nosotros estemos en posibilidad de elaborar acciones afirmativas que sirvan de garantía para el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales, que como sabemos son un derecho humano. Muchas gracias. Gracias, consejera. Muchas gracias, presidenta. Saludo a nuestros buenos y buenas acompañantes que siempre nos están apoyando en este tipo de actividades y obviamente en la consulta es fundamental la difusión. Como ya bien lo dijeron mis compañeras, esta es la segunda ocasión que vamos a hacer consultas con miras a la generación de acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque así está establecido en la norma constitucional e internacional. Me refiero a la OIT, ahora sí el convenio 169, pues obviamente se establece la obligación de las consultas y cómo deben ser aplicadas. La materia prima para generar acciones afirmativas son estas consultas. También
tratando de ser un poco honesto en las consultas que se realizaron hace 3 años, en el proceso pasado. Tanto la consulta indígena y personas afromexicanas como la consulta personas con discapacidad tuvo una alta participación, pero en el caso especial de las personas de la diversidad sexual no fue así, hubo una baja participación. Por eso aplaudo las acciones que ha implementado la presidenta, que se tuvieron que analizar estrategias distintas porque las consultas a los grupos no pueden ser iguales. Tienen que analizar las características de la población y de esa manera pues implementar estrategias que sean efectivas. Necesitamos que en las consultas participe la ciudadanía. Por eso es importante dar a conocer que más allá de todas las fechas que están establecidas aquí, también van a haber medios de una forma que puedan participar en esta consulta por correo electrónico. Van a entrar a la página de esta institución y ahí van a encontrar las nuevas formas de participar. Obviamente tienen que acreditar la identidad de las personas que participan. ¿Por qué? Porque no podemos tomar en cuenta participaciones de gente que no existe. Las consultas tienen que acreditarse las personas y esa va a ser una forma en que si, por ejemplo, para las consultas de la diversidad no quieren participar en las presenciales, que son 2, la del 6 de junio y el 20 de junio, muy bien lo pueden hacer de la manera virtual, que es el día 6, o también por medio de la vía correo electrónico. Lo que necesitamos es nutrir las consultas, porque de esta forma es que obviamente obtenemos toda la información necesaria para poder tomar las decisiones. Recordemos que a final de cuentas las consultas es una manera en que nosotros tenemos un diálogo directo con estos grupos para posteriormente crear las acciones afirmativas. Me atrevo a decir que hay algunos grupos que las acciones afirmativas están pues obviamente más amplias, con más descripciones, con mucho más filtros, fortalezas, que podría ser el grupo de las personas indígenas y afromexicanas. También ya existe bastante materia en norma para evitar que obviamente no se malutilicen las candidaturas y obviamente se dé el fraude a la ley, de que quieran filtrarse personas que obviamente no cumplen y que no son de cada grupo a que las acciones van dirigidas. Hay un debate todavía, obviamente, con el grupo de LGBTTIQ+, con el tema de la autoadscripción calificada. Se va a hablar del tema, los invito porque es necesario escuchar sus voces, que respondan las preguntas, porque de esa manera es que podemos avanzar. Específicamente en ese grupo solamente hay un dato de una consulta que el INEGI realizó, pero realmente no hay un dato de un censo que nos pueda demostrar realmente esa población a cuántas personas ascienden. Es por ello que la consulta se vuelve, para ese grupo, se vuelve medular de que participen, y espero que en esta ocasión, teniendo una difusión amplia con la ayuda de los medios de comunicación y obviamente de compañeros, aliados que tengamos institucionalmente, pues obviamente ampliar esta difusión y así la población pueda acudir y pueda nutrir las consultas. De mi parte sería esa mi aportación y comentario, que necesitamos darle una fuerte difusión para que las consultas en esta ocasión todas sean un éxito y tengamos acciones afirmativas fortalecidas y respaldadas, sustentadas con toda la información que nos den los grupos a quienes van dirigidas las acciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, pues por último quisiera comentarles
que las etapas de la consulta es primero la etapa preparativa, informativa y deliberativa, que es más o menos la etapa en la que nos encontramos en estos momentos. La segunda etapa es la etapa consultiva, que esta inicia, como su nombre lo dice, con las consultas. La tercera etapa es la que tiene que ver con la sistematización de la información y la elaboración del informe final. Y la última etapa es la relativa a la presentación de resultados. Y no quisiera, se me estaba escapando, pero no quisiera dejar de mencionar que para estas 3 consultas estamos trabajando de la mano con los comités técnicos asesores de cada una de estas, en las cuales pues resaltan en la consulta indígena, entre otras autoridades, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, INEGI, Instituto de las Mujeres para el Estado de Tabasco, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Secretaría de Bienestar a través de una de sus subdirecciones, la Universidad Intercultural, que ya mencionamos, así como para la consulta para personas con discapacidad. También participa la Comisión de Derechos Humanos, que de hecho la comisión es el órgano garante de estas consultas, que es quien observará la garantía de los derechos humanos de las personas de los distintos grupos de atención paritaria, y pues en caso de no hacerlo debe advertírnoslo, ¿no? INEGI, de nuevo Instituto Estatal de las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo contra la Discriminación, DIF Tabasco, como ya habíamos comentado, el INJUDET, y para la consulta a personas de la población LGBTTIQ y más en el Estado, participan la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nuevamente, INEGI nuevamente, Instituto Estatal de las Mujeres, nuevamente el Secretariado Ejecutivo, el Instituto de la Juventud y el Deporte, el Frente Tabasqueño por la Diversidad Sexual, el conocido ampliamente, y el colectivo Esmeralda. Gracias a todas estas y estos aliados es que estas consultas se pueden llevar a cabo, y el Comité Técnico Asesor de las consultas ha estado de cada una de las consultas, han estado pues en la observancia de la realización de las preguntas que se generarán. De hecho, en cada uno de estos comités, en el seno de los comités, se generaron las preguntas que se realizarán a las personas que participen en las consultas. Y pues bueno, quedamos a su disposición. Adelante. Tablazo. Yo por una diputación, sí, pero sí, es que Salomé los partidos políticos son los que tienen. Pues las consultas fundamentos sí tienen, como ya decíamos, en los tratados internacionales y en precedentes, pero además, y en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además lo que se busca hacer con las acciones afirmativas es establecer los espacios que se dará a las personas que participen con los partidos políticos. Finalmente, las consultas buscan que la ciudadanía nos diga cómo quieren participar con los partidos políticos, y a partir de esto generar las acciones afirmativas que deberán, y el lineamiento para garantizar el principio de igualdad y las acciones afirmativas dentro del proceso electoral, el cual deberán observar los partidos políticos. Pero sí deberán observarlo, claro, para evitar a lo que usted se refiere.
Sí. Numeralia que otorgó la consejera María Elvia en las tres vertientes, en los tres grupos de personas, nada más preguntarle el alcance que desean obtener en estas consultas. Es ilógico señalar que vaya el 6% de las personas discapacitadas a emitir una opinión, ¿no? Por poner un ejemplo, nada más para saber cuál sería el alcance que ustedes están buscando, no sé, el 10% de cada sector de la población, el 30%, ojalá fueran todas las personas involucradas en estos temas que pudieran acudir a emitir una opinión, pero desde la postura de la realidad, ¿cuál sería el alcance que ustedes buscan? Muchísimas gracias. ¿Alguien desea o si no voy yo? Adelante. Muy buena pregunta. Aprovechando esa pregunta, quiero hacer la invitación, sobre todo, que son clave, lo han manifestado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dejado establecido, que las asociaciones de estos grupos son importantes que participen. Las asociaciones de personas indígenas, de la diversidad y personas con discapacidad, por medio de las asociaciones, pues son personas que están empapadas de los temas y obviamente nos dan información muy importante que puede nutrir lo que son las consultas. En ese sentido es que necesitamos estratégicamente ese tipo de participaciones que nos van a dar respuestas que sean útiles. Y lo digo en este sentido porque nosotros también tenemos que escuchar, lo sabe muy bien la consejera María Elvia, que hace 3 años, cuando leímos la información que había en las consultas, desgraciadamente había información que nosotros no podíamos hacer nada. Nos pedían hasta si podíamos gestionar pavimentación en sus colonias, luz eléctrica y cosas que la verdad pues nosotros obviamente no estamos facultados para hacer ese tipo de situaciones. Por eso es importante de que sí se hacía un trabajo de informarle en qué consistía la consulta, pero obviamente las respuestas eran diversas. En cambio, las personas que están en asociaciones, les vuelvo a llevar a ese punto, son personas que constantemente han estado luchando por los derechos de estos grupos. Por eso tienen una información que nos será bastante útil a la hora de realizar las consultas. Y saltándome un poquito a la pregunta anterior, los primeros interesados en obviamente que no se dé un fraude a las acciones afirmativas y entren personas que obviamente no trabajan a favor de esos grupos somos nosotros, pero deben entender que cada tipo de grupo poblacional se tiene que ir construyendo una normativa que es totalmente distinta una de la otra. Un ejemplo es de que en la consulta indígena y afromexicana sí se puede dar la autoadscripción calificada. Tan es así que ya hay una lista en el lineamiento de los documentos con los que pueden acreditar ser indígenas o personas afromexicanas, pero no es así hasta el día de hoy no es así con el grupo de la diversidad sexual. Y en el caso de las personas con discapacidad, en su mayoría nosotros estuvimos de acuerdo y fue algo que manifestaron la ciudadanía, que por medio del documento que se expide el DIF a nivel nacional es que se acredita lo que es la discapacidad, pero también podemos ir perfeccionando porque en el entendido siempre estuvo la disyuntiva y la pregunta, si nos aparece una persona de que tiene una discapacidad motriz por la falta de un miembro de su cuerpo y no tiene el documento, pues obviamente es algo evidente que nosotros estamos viendo que sí tiene una discapacidad. En ese sentido es que nosotros vamos a ir construyendo y mejorando, también atendiendo al principio de progresividad, que a nosotros nos obliga que los lineamientos no se pueden quedar inertes, tienen que ir avanzando y mejorando para que haya
un mejor filtro para aquellos grupos que todavía no tienen la suficiente fortaleza para evitar el fraude a la ley que ya se ha comentado. Adelante, por favor. Bueno, respecto a la pregunta en particular que hizo de cuál es la meta, nuestra meta es alcanzar la mayor cantidad posible de población que se pueda. Sabemos que hay ciertas limitantes que tienen que ver justamente con el grado de participación ciudadana en estos grupos de atención prioritaria. Sabemos que hay grupos que son más activos que otros, pero también a mí me gustaría hacer referencia a la pregunta que hizo otro de los representantes de los medios, o a la referencia de que luego quedan como letra muerta. Déjenme decirles que no es así. Las acciones afirmativas que ha emitido este Instituto Electoral no quedan como letra muerta. Se trata de reglamentaciones para que las personas de estos grupos de atención prioritaria tengan acceso a participar, porque las acciones afirmativas que se emiten son respecto a derechos políticos electorales. Es decir, lo que se busca es garantizar que los partidos políticos establezcan a su interior los mecanismos para que estas personas puedan acceder a candidaturas. Y nosotros como Instituto Electoral tenemos procedimientos muy rigurosos para verificar que cada uno de los partidos políticos y también personas independientes que se quieran postular de esta manera cumplan con los requisitos para que no haya esa suplantación. Pero a mí me parece muy importante que en este tema de la participación ciudadana y de lo que significa, también pedirles el apoyo a los medios de comunicación. Nosotros hacemos muchos eventos al respecto. Una cosa es la participación política a través de las candidaturas y una vez que llegan es la efectiva representación de las personas que llegan, digamos, al Congreso, la efectiva representación de los grupos que los han postulado, ¿no? Entonces, eso es algo muy distinto y como bien lo dicen mis compañeros, pues ahí nosotros, no podemos obligar a una diputada, a un diputado a que legisle a favor del grupo prioritario que lo postuló o que lo impulsó. Esto ya queda en el campo de esos propios grupos, de los partidos políticos que los han postulado y de la ciudadanía en general, porque la emisión de políticas públicas pues es obviamente un tema que no está dentro del campo que le toca al Instituto Electoral. Nosotros hasta hacer la revisión y verificar, evitar la simulación en la postulación de candidaturas, les garantizamos que hemos hecho un trabajo realmente muy, muy importante. Ustedes lo han visto, tenemos a todo nuestro equipo en proceso electoral cuando se van a registrar las candidaturas, todos los equipos del instituto trabajando justamente en esa revisión. Y como bien lo dijo el consejero Hernán, hemos ido perfeccionando estos lineamientos de las acciones afirmativas para ir teniendo los candados necesarios y que las personas que se postulen realmente pertenezcan a estos grupos de atención prioritaria. Pero más allá, en lo que ya hagan los representantes electos, pues ahí sí ya el instituto no puede intervenir. Gracias. Muchas gracias a ustedes.